donde vimos, hermanos, continuando nuestro estudio, hermanos, sobre la verdadera y correcta interpretación de Mateo 24, hermanos, que ya vimos, hermanos, vimos la primera parte, donde supuestamente hay un movimiento, un grupo de los post-tribulacionistas que dicen que la iglesia pasará a la gran tribulación, pero ya vimos, hermanos, que no, eso no es así, hermanos. Ya estudiamos el capítulo, hermanos, de Mateo 24, y ya nos dimos cuenta, hermanos, que no le está hablando a la iglesia, sino le está hablando a meramente un pueblo judío. Sí, ya lo escudriñamos, donde vimos que en Mateo 24 y Mateo 25 no está hablando a la iglesia, donde hoy muchos líderes, hermanos, están tomando esos capítulos o versículos para decir que ahí está hablando a la iglesia. Pero ya vimos por la palabra de Dios, hermanos, que no es así, hermanos. Ahí no está hablando a la iglesia, ahí está hablando meramente a un pueblo judío, a una escatología, hermanos, que ya estaba determinada, que aún todavía falta por cumplirse en el proceso de Dios, en el trato de Dios con su pueblo, que es la semana 70. Y en Daniel 9, hermanos, dice que 70 semanas están destinadas para su pueblo. O sea, le está hablando a un pueblo judío, no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia obviamente surge ahí cuando se le revela la revelación al apóstol Pablo. Entonces, es donde hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque y tener bien el conocimiento, hermanos, de que ahí es Mateo 24 no está hablando a la iglesia, sino que es algo que se está recitando, que ya se había dicho por los profetas, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Bien, entonces, concluido eso, hermanos, si no estuvieron en el estudio pasado, hermanos, las clases o en el mensaje, hermano, pueden ver las prédicas, hermanos, por el WhatsApp las subimos, o por la plataforma de Facebook, o por el YouTube también. Nomás le ponen a los santos y fieles en Cristo Jesús de Chignahuapan, ahí les aparecen todos los estudios, hermanos, las prédicas que hemos dado, hermanos. O también las subimos ahí por WhatsApp o por el Face también, ¿sí? Entonces pueden visitar a cualquiera de los hermanos y ahí aparece, ¿sí? Entonces, para si no estuvieron eso, los que no hayan visto, para que lo vean, hermanos, para que se nutran, para que se alimenten y para que tengan un mejor entendimiento de lo que se habló. Bien, hermanos. Dado eso, hermanos, pasamos a lo siguiente, hermanos. El tema de hoy, nuestra segunda parte, hermanos, se llama los 24 ancianos que demuestran el pretribulacionismo. ¿Y qué es el pre? Es todo aquel, hermanos, a la luz de la Escritura, que dice que la iglesia no pasará a la gran tribulación, ¿sí? Entonces vamos a nuestra segunda parte, pero sin antes orar. Padre, te doy gracias por este día, Señor, que permites estar una vez más aquí, Señor. Gracias por tu misericordia que has tenido conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque has sido fiel, Señor. Aunque a veces nosotros, Señor, somos infieles contigo, Señor. No somos realmente fieles, Señor. Tú permaneces fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has tenido paciencia, Señor, y tu grande amor para con nosotros, Señor. Antes de entrar a esta enseñanza, a este estudio, Señor, me despojo de todo, Señor, y pongo delante de ti, Señor, mis fallas, mis debilidades, Señor, delante de ti. Señor, no las tomes en cuenta, sino ayúdame, Señor, a ser perfecto y completo, Señor, para toda buena obra, Señor, igual que a mis hermanos, Padre. Te pido que en este estudio, en este mensaje tuyo, Señor, tú, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Que tú pongas, Señor, en mi boca, Señor, palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que me guíe, Señor, porque yo soy humano, Señor, y puedo equivocarme, Señor. Pero te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, abra entendimiento y, Señor, y germine, Señor, como una buena semilla en los corazones de mis hermanos. Gracias te doy por su vida de cada uno de ellos, Señor, y te ruego y te suplico, Señor, que este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo, me respalde, Señor. Te lo pido todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Entonces continuamos con nuestra segunda parte. Es los 24 ancianos demuestran el pretribulacionismo, hermanos. Bien. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, cómo estos 24 ancianos, hermanos, vamos a ver sombra de qué son, hermanos. Ya que muchos han dicho que esto es los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, y unos simplemente dicen que son los 24 ancianos. Pero vamos a ver, hermanos, sombra de quiénes son los 24 ancianos, hermanos. Bien,
En este estudio, hermanos, continuaremos, hermanos, con nuestra respuesta, hermanos, a quienes plantean, hermanos, un arrebatamiento post-tribulacional, hermanos, post-tribulacional, no pros. Que el arrebatamiento, hermanos, será después, hermanos, de la tribulación, hermanos, que se dará, hermanos, para los que piensan de esta manera, hermanos, donde serán arrebatados, hermanos, y donde la iglesia pasará, hermanos, la tribulación, hermanos. Y eso se enfocan, hermanos, o se basan en lo que habla en Mateo 24, hermanos, claro. Pero Mateo 24, como lo dijimos, hermanos, no está hablando a la iglesia, hermanos, ¿sí? Sino está hablando meramente a un pueblo, meramente judío, hermanos, no a la iglesia. Para esto, hermano, muchos de los argumentos de los postribulacionistas parecen lógicos, hermanos. Pero, hermanos, luego los pasajes, hermanos, que usan, hermanos, son interpretados de una manera incorrecta, con astucia, en veces, hermanos, o veces por desconocimiento lo hacen, hermanos, pero siguen en lo incorrecto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no están leyendo la escritura en su verdadero contexto, hermanos, en su verdadero orden. Pero esta vez, hermanos, demostraremos, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, sucederá antes de la tribulación, hermanos. Vamos a develar la identidad también, hermanos, de los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿sí? Donde el estudio, hermanos, este estudio bíblico, hermanos, demuestra que los 24 ancianos, hermanos, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, hermanos, están entonces derechos a hacer juicio de este estudio conforme a las escrituras, amados hermanos. Todos lo tienen que escudriñar, hermanos. Que estos bíblicamente, hermanos, demuestran que estos 24 ancianos, hermanos, son un símbolo, hermanos, de la iglesia, hermanos, ¿sí? Que ya está con Cristo, hermanos, antes de su segunda venida, ¿sí? Entonces los 24 ancianos, hermanos, son un símbolo, hermanos, de la iglesia, hermanos. Y vamos a ver, porque, hermanos, a la luz de la escritura, y obviamente el Espíritu lo revelará, si esto es verdad o no, hermanos. Como creyentes tenemos derecho a estudiar las escrituras, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos. Bien, entonces, hermanos, estos 24 ancianos son un símbolo, hermanos, de la iglesia, hermanos. La iglesia obviamente va a estar en Cristo ya, antes de la tribulación. Bien, hermanos, la Biblia, ¿por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia menciona con claridad a 24 ancianos, hermanos, ¿sí? Ahí en Apocalipsis, hermanos, capítulo 4, verso 4, vayamos por favor. Apocalipsis 4, verso 4, hermanos, nos dice lo siguiente, hermanos. ¿Ya lo tienen a mano? ¿Qué página es? 751 páginas. Espera un poquito. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos, y 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Bien, ahí en Apocalipsis 4, hermano, dice que vio 24 tronos alrededor del trono, sentados en los tronos, y 24 ancianos con vestiduras blancas, hermanos, y coronas de oro sobre sus cabezas. Bien. Ya vamos viendo que nos da dando luz, hermanos. Y más adelante vamos a ir viendo a la luz de la palabra, hermanos, por qué estos 24 ancianos son símbolo de la iglesia, hermanos. Bien. El punto número 2, hermanos, es que Apocalipsis también, hermanos, nos brinda detalles, hermanos, y características, hermanos, de estos 24 ancianos, hermanos. Dice que estos 24 ancianos, hermanos, estaban en el cielo, hermanos.
Eso nos lo dice Apocalipsis ahí en el versículo 4, hermanos, 1 y 2, hermanos. Ahí mismo, hermanos. ¿Sí lo ven? Dice, después tuve una visión y aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes como la voz de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Y al instante caí en éxtasis y vi un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Sí, entonces, hermanos, 24 ancianos habla que estaban, hermanos, en el cielo, hermanos. Esas son las características, hermanos, que nos están diciendo. Aparte dice que tenían, hermanos, vestiduras blancas y coronas de oro, que lo vimos ahorita en Apocalipsis 4, capítulo 4, verso 4, en la parte B, hermanos. Bien. Y dice, hermanos, que adoran al que está en el trono y le rinden sus coronas delante de él. Eso está ahí, hermano, Apocalipsis, ahí mismo, Apocalipsis 4, 8, hermanos, más adelantito, ahí mismo capítulo, en el verso 8, hermanos. Y dice, y los 24 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos, todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. El 9 dice, cada vez que los 24 dan gloria, honor, acción de gracias al que está sentado en el trono y viven por los siglos de los siglos. El 10, hermanos, y vi 24 ancianos se postraban ante él, que están sentados en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, eres digno, Señor, Dios de nuestro y de recibir toda la gloria y honra, el poder, porque tú has creado el universo por tu voluntad, no existía y fue creado. Entonces vemos, hermanos, ahí los 24 ancianos que están juntos con esos seres, hermanos, arriba adorando y diciendo, santo, santo es el Señor, hermanos. Son las referencias que nos dicen que obviamente esos 24 ancianos, que son obviamente sombra de hermanos o símbolo, hermanos, de la iglesia, hermanos, dicen que están adorando al Señor junto con esos 4 seres vivientes, hermanos. Ahora vamos ahí, hermanos, adelante un capítulo, Apocalipsis 5:14, hermanos. Y vamos a ver cómo esos ancianos están en el cielo, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos, esos 24 ancianos son un símbolo de la iglesia. Esto no lo va a revelar en las cartas paulinas, hermanos. Apocalipsis 5. Dame un segundo, hermanitos. 5:8 les dije, ¿verdad? 14. Perdón. Y ahí también nos dice, y los 4 vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. Vemos, hermanos, que ahí los 24 ancianos estaban adorando al Señor. Dice que arrojaron sus coronas, hermanos, y se postraron delante del Señor. Ahora vayamos, hermanos, ahí al Apocalipsis 19:4, hermanos. Y dice la palabra de Dios, entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que están sentados en el trono diciendo, amén, aleluya. Bien, vemos aquí, hermanos, que estos 24 ancianos están ahí, único por esos 4 seres vivientes que están adorando al Señor, hermanos. ¿Sí? Y están en el cielo, hermanos. Están en el cielo adorando al Señor. Bien. También nos dice, hermanos, que todos tienen arpas.
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, hermanos. Ahí volvemos, hermanos, a Apocalipsis 5:8. Amén. Amén. Dice: y cuando tomó los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenía cada uno en su citara y copas de oro llenas de perfumes, de que son las oraciones de los santos. Y dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque fuiste degollado, compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Pregunto aquí, hermanos, ¿quién va a reinar con Cristo en la tierra? Los sacerdotes. La iglesia. Los que van a ser gobernantes van a ser los judíos, y quien va a estar con Cristo sentado a sus diestra como esposa va a ser la iglesia. La iglesia, hermano, es la única que tiene autoridad y va a reinar con Cristo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, hermanos, que estos ancianos son símbolo de la iglesia, hermanos. Las características que vuelven. También dice que cantaban un cántico nuevo, que ya lo leímos, cantaban un cántico nuevo. Ahí mismo en el 5, del 9 al 10, hermanos, ya lo leímos. Y dice que estos 24 ancianos, hermanos, que estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida, hermanos, porque esto fue de su segunda venida, hermanos. ¿Para qué? Para hacer juicio en la tierra, hermanos. Eso, hermanos, nos habla Apocalipsis 11, del 15 al 19. Amén. Dios mío. Capítulo 11, versos del 15 al 19. Dice la palabra: dice: tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y vi los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, postrando su rostro en la tierra, rostros a la tierra, y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reino, tu reinado. Y las naciones se habían encolorizado, pero ha llegado tu cólera al tiempo de que los muertos sean juzgados, en el tiempo de dar recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Aquí, hermano, está hablando ya cuando el Señor nuevamente cae su ira sobre la tierra, cuando ya está a punto de venir, hermanos. Pero si dan cuenta, la iglesia ya no está aquí. La iglesia está allá, hermanos, con el Señor Jesucristo, hermanos. Dice que al tiempo indicado de estos 24 ancianos celebran también las bodas del Cordero. Inmediatamente ocurre la segunda venida. Después de las bodas del Cordero, hermanos, después de las bodas del Cordero, viene, hermanos, la venida del Señor a poner orden, acabar con el gobierno humano, acabar con el gobierno corrupto, ¿sí? Pero vemos que el Señor allá está ya su iglesia, hermanos. No está aquí la iglesia está allá. Y los 24 ancianos son sombras, son símbolo, hermanos, de la iglesia. Estamos adelante, vamos a ir viendo, hermanos, por las epístolas, hermanos, que esos 24 ancianos son la iglesia, hermanos. Bien. Ahora vamos a ir, volvamos a Apocalipsis, hermanos, 19, del 1 al 21, hermanos.
Apocalipsis 19 del 1 al 21, ¿bien? Dice, después oí del cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria del poderoso son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, la humerada de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres se postraron y adoraron a Dios y sentados en el trono diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, pequeños y grandes, y oír el ruido de su muchedumbre inmensa, y como el ruido de las grandes aguas, y como el fragor de fuentes. Truenos que decían aleluya, porque ha establecido su reino el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrámonos y regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engaladado y se ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ahorita más o menos. 10. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que me mantienen el testimonio de Jesús. Y a Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi en el cielo abierto había un caballo blanco, el cual montaba se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llamas de fuego sobre su cabeza, muchas diademas lleva escrito un nombre que solo él lo conoce. Viste un manto un manto empapado de sangre, y su nombre es la palabra de Dios, y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro y hierro. Él pisa el lagar del bien vino y de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito en su nombre en su mano y su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego había un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de jinetes, y carne de toda clase de gente, libre, esclavos, pequeños y grandes. Y vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para establecer combate contra el que iba montado en el caballo, contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, las señales con las que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Aquí está hablando cuando ya el Señor venga con su esposa, con su novia, a hacer fin a este dominio de la bestia, del anticristo, hermanos. Dice que los va a destruir, que el falso profeta
va a ser arrojado, hermanos, al lago de fuego. ¿Sí? O sea, vivo, hermanos. Entonces aquí el Señor ya viene, hermanos. Después de sus bodas del Cordero, hermanos, Él viene a hacer juicio en su segunda venida, que viene, donde dice que todo ojo lo verá, hermanos, donde Él acabará con el gobierno corrupto del anticristo, hermanos, donde el falso profeta y la bestia, hermanos, van a ser arrojados al lago de fuego. La bestia no es el Satanás, hermanos, no, sino el anticristo, hermanos, y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego por un tiempo, hermanos, donde después el Señor viene a establecer su reino aquí, donde acaba. Satanás es amarrado, hermanos, por 1000 años. Es donde va el transcurso de todo, donde el Señor, tanto los que mueran en la tribulación, lo que vimos en Mateo 24, que mueran en la tribulación, tanto ellos como la iglesia, como los santos del Antiguo Testamento, van a reinar con Dios por 1000 años, hermanos. Van a adorarle por 1000 años, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que Él viene a hacer esto. Aquí está hablando de la segunda venida, pero aquí ya viene con su novia, ya viene con su iglesia, hermanos. Entonces, por lo que vemos, hermanos, que vamos a ver más adelante, que por qué estos 24 ancianos son el símbolo de la iglesia, de la novia de Cristo, para que tengamos más claro, hermanos. Estamos viendo ahorita las características de dónde estaban esos 24 ancianos, hermanos. Estaban en el cielo, hermanos. Entonces, para eso tener un mejor entendimiento. Bien, otra característica dice, hermanos, que estarán, bueno, cuando ya venga el Señor Jesús. Pero también nos dice, pero se han preguntado, hermanos, ¿quiénes son? Pero ¿quiénes son esos 24 ancianos, hermanos? Como dije, hermanos, algunos dicen que son solamente judíos, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Otros dicen simplemente que son 24 seres angelicales, hermanos. Y algunos solamente y sencillamente dicen, hermanos, y responden que son solamente 24 ancianos y punto, nada más. ¿Sí? Literalmente 24 ancianos. Pero, hermanos, acabamos de ver características de esos 24 ancianos, hermanos. Pero si se pudiera probar, hermanos, que estos 24 ancianos, hermanos, son la iglesia, entonces automáticamente se estaría demostrando, hermanos, que la iglesia está con Cristo en el cielo y no está en la tierra, en la tribulación, hermanos, antes de su segunda venida, tal como lo indican las referencias, hermanos, de los ancianos, hermanos. Y efectivamente, hermanos, sí se puede probar esto. Así que vamos a estudiar, hermanos, que estos 24 ancianos son símbolo de la iglesia, hermanos. Y para eso, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 5, del 8 al 12, hermanos. Vamos a regresar para allá, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, por qué estos 24 ancianos, hermanos, son símbolo de la iglesia, hermanos. Y va a haber contundentes respuestas del por qué estos 24 ancianos son símbolo de la iglesia, hermanos. Bien, Apocalipsis 5. Les dije, Apocalipsis 5, del 8 al 12. Bien, vamos aquí presten mucha atención, amados hermanos. Dice: cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y una copa de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y su número era millares de millares, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero
degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor de la gloria y alabanza. Aquí vemos en puntos principales, hermanos, dice que eran de qué, hermanos, de toda lengua, nación. Dice que vio a tanto ángeles, muchos ángeles, hermanos, y también vio los 4 seres vivientes. Y dice que vio a los ancianos, que su número era de millares de millares. Y decían una voz: digno eres, hermanos. Bien. Y dice que compró con su sangre. Con su sangre. Obviamente Dios no compra con su sangre, compra a los ángeles. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice, vuelvo a repetir, dice: cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, hermanos, y que dice ya que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Y fíjense, hermanos, aquí dice: con tu sangre nos has redimido para Dios, dice, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Obviamente los únicos, hermanos, que Dios, obviamente, que ha pasado hasta la fecha, hermanos, que Dios ha comprado con su sangre, ha sido la iglesia, hermanos. No hay otro grupo, hermanos, que Dios esté comprando con su sangre. No hay otro grupo, hermanos, sino solamente la iglesia es la que está siendo comprada por su sangre de Cristo. Dice: y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice: todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, y nos has hecho para vuestro Dios reyes y sacerdotes, redimidos y reinaremos sobre la tierra. Y miré la voz de muchos ángeles. Y fíjense, dice muchos ángeles, no dice millares y millares. Dice de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder y las riquezas de la sabiduría y la fortaleza y la honra de su gloria y alabanza. Bien, hermanos, a la luz de este pasaje notamos, hermanos, que los 24 ancianos, hermanos, no pueden ser solo judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y la única, hermanos, que tiene esas características, hermanos, es la iglesia. Ahora, segundo dice, el número 2 dice: los 24 ancianos tampoco podrían ser 24 ancianos literal, porque claramente se menciona que fueron redimidos de todo pueblo y de toda nación. Y en el mundo, en la historia, hermanos, hay muchísimos más pueblos y naciones que solamente 24, hermanos. También son contabilizados por millares y millares, millones y millones, junto a los ángeles, hermanos. Y junto a los ángeles y junto a los seres vivientes. Entonces, hermanos, aquí nos habla que estas sombras de los 24 ancianos son sombra de la iglesia, porque dice que son millares de millares. Tanto con los ángeles estaban juntos adorando al Señor en el cielo, hermanos. Entonces, esos por la característica no pueden ser solamente judíos. 3, hermanos, punto número 3 sería que los 24 ancianos, hermanos, no pueden ser seres angelicales, hermanos, pues el contexto, hermanos, señala que estos fueron redimidos con la sangre del Cordero. Y los únicos que son redimidos con la sangre del Cordero no son los ángeles, no fueron los ángeles ni son los ángeles, sino solamente es la iglesia, hermanos. Porque ni en el Antiguo Testamento ha sido redimidos con la sangre de Cristo. Solamente el grupo de la iglesia ha sido redimido o está siendo redimida por la sangre del Cordero, hermanos. Y sabemos que los ángeles nunca han sido redimidos, hermanos. Los únicos redimidos, hermanos, por la sangre de Cristo solo pueden ser los seres humanos. Y en el grupo de estos, solamente la iglesia es la que está siendo redimida por la sangre del Cordero. Entonces, mi amado hermano, aquí hay una referencia en Apocalipsis donde dice que el nombre, que la ciudad tiene 12 cimientos, y en esos cimientos están los nombres de los 2 apóstoles. Esto también nos puede dar un poco de referencia en que el fundamento de
sea, ahí tenemos un número ya. Porque de esos 12 surgieron esos millares, hermano. Entonces, por lo menos ya tenemos una pequeña referencia. No podemos decir que son exactamente ellos, pero sí son un fundamento, y ellos están en Apocalipsis, donde habla de los muros de la ciudad y habla de los cimientos. Ajá. Creo que Apocalipsis 21, 22, algo así. Ajá, ya es adelante. Es más adelante, cuando ya viene la Nueva Jerusalén y todo eso. Sí, y habla de que ellos son el fundamento justamente de estos que está hablando ahí, de los millares, porque fue por ellos que ellos de alguna manera fueron como la semilla que hizo que se multiplicaran. O sea, Dios usó a los 12 apóstoles para la multiplicación de la iglesia. Correcto, hermano. Bien, ¿te doy acuerdo, hermano? Así que los 24 ancianos solo pueden ser, hermanos, les dije, tienen derecho a estudiar, a escudriñar, hermanos, así que los 24 ancianos solo pueden ser la iglesia. ¿Y por qué afirma eso? ¿Por qué se afirma? ¿O por qué estar seguro de eso, hermanos? Punto número 1, hermanos, porque dice que tienen coronas, hermanos. Y solo a alguien, hermanos, se le ha dado esa promesa, hermanos. Se le ha prometido coronas, hermanos. A un grupo, hermanos, se le ha dado eso, hermanos, nada más. Y ese grupo es la iglesia, hermanos. ¿Sí? Solo a la iglesia se le ha prometido coronas siempre, hermanos. A ningún otro grupo se le ha prometido coronas, hermanos. Solamente a la iglesia, hermanos. ¿Sí? ¿Como cuál, hermanos? Por ejemplo, como la corona incorruptible que encontramos en primera a los Corintios 9:25. Vamos por allá, hermanos. Primera a los Corintios. Amén. 9:25, hermanos. Del 24 y 25. Vamos a leer entonces del 24, hermano. Permíteme un poquito porque esto se trabó. Bien, primero a los Corintios 9, del 24 al 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Entonces ahí vemos que la única que se le ha prometido coronas, hermanos, es a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y nos lo dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios, y es una carta que atañe a la iglesia de una forma directa, hermanos. Solamente nos dice que esa promesa la tiene la iglesia de recibir corona, hermanos. La segunda, hermanos, es corona de justicia, hermanos, que eso la encontramos, hermanos, para ser precisos. Ahorita les digo dónde. Sería en 2 a Timoteo 4:8, hermanos. Segunda Timoteo 4:8. Amén. Amén. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra, hermanos, donde a la iglesia se le ha prometido solamente corona, hermanos. Ningún otro grupo, hermanos, se le prometió coronas, más que ahorita en la dispensación de la gracia a la iglesia se le ha prometido las coronas, hermanos. Vemos otra también, hermanos,
otra corona que se le ha prometido a la iglesia, hermanos, y eso lo vemos en Santiago 1:12, hermanos, también. Y ahí es la corona de vida, hermanos. Amén. Amén. Santiago, ¿les dije, perdón? 1:12. 1:12, perfecto. Santiago 1:12. Amén. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, entonces, ¿qué se le ha prometido a la iglesia? Hermanos, llamamos 3. corona incorruptible, que veremos en 1 Corintios capítulo 9. Corona de justicia, 2 Timoteo 4. Corona de vida, Santiago 1. ¿Sí? También hay otra corona, hermanos, que es corona de gloria, hermanos, que a la iglesia se le ha prometido, la corona de gloria. Y esa, hermanos, la vemos en 1 de Pedro 5:4, hermanos. Igual la corona de vida aparece en Apocalipsis 2:10. Ajá. Amén. Segunda de Pedro. Primera. Ay, primera de Pedro. Primera de Pedro 5:4. Pero sí, hermano. La corona incorruptible de gloria. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hermanos. Entonces, hermanos, aquí vamos viendo, hermanos, ya 4 coronas: corona incorruptible, corona de justicia, corona de vida y corona de gloria, que es la que se le ha prometido a la iglesia, hermano. Y los ancianos que tenían coronas. Y es el único grupo, hermanos, que se le ha prometido coronas. Y ni a los del Antiguo Testamento, hermanos, ni a otro grupo se le promete esa promesa, o se le da esta promesa de coronas, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos también otra, hermanos. Corona de gozo, hermanos. Corona de gozo, hermanos, que esa, y nos lo habla ahí, hermanos, en Filipenses 4:1. Amén. Amén. Y alguien que me busque, hermanos, primera de Tesalonicenses 2:19. Primero, 2:9. 2:19. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Voy a leer la Tenemos primera de Tesalonicenses ya. 2:19. ¿Qué dice, hermano? La palabra de nuestro Dios dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Bien, ahora vamos a, ¿qué les dije ahí? Filipenses 4:1. Amén. Bien, dice, ahí dice, hermanos, así que, hermanos míos, ¿ya lo tienen todos, hermanos? Sí. Amén. Dice, así que, amados hermanos míos, amados, deseado gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Bien, hermanos, aquí vemos entonces todas las coronas, hermanos, que se le tiene la iglesia, porque son para la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta promesa solamente, hermanos, la tiene la iglesia, hermanos. Solamente la tiene la iglesia. Porque Pablo dice, y no solo a mí, sino todos los que le aman. Todos los que lo acepten, hermanos. Todos los que tendrán esas coronas, hermanos. Entonces, hermanos, esas son las características, obviamente, que por qué realmente esos 24 ancianos, hermanos, son el símbolo de la iglesia, hermanos. Porque como digo, son los únicos que se les tienen coronas, y la iglesia son la única que se le prometen coronas, hermanos. A ningún otro grupo se le prometen coronas, hermanos, como a la iglesia. Ni a Israel se le prometen coronas. Bien, segundo punto, hermano, dice que son redimidos por la sangre de Cristo, de todo pueblo, hermanos.
La iglesia es el primer grupo, hermanos, y el único grupo, hermanos, espiritualmente, hermanos, conformado por habitantes de toda tribu, todo linaje, hermanos, que son redimidos por la sangre del Cordero, hermanos. Eso también nos lo dice en Gálatas 3:28, hermanos. Amén. Amén. Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora vamos a Colosenses, hermanos, 3:11. Ahí nos dice que ya no hay diferencia, hermanos. Ya no hay diferencia en cuanto a la salvación, hermanos. Todos, Dios no hace diferencia porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Colosenses. Colosenses, ¿qué, hermano? 3:11. Colosenses 3:11. Dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces todos somos uno en Cristo Jesús, hermanos. Ahora vamos a Efesios 2:14. Amén. 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 Efesios 2:14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, que aquí nos hablan, dice que fueron redimidos por la sangre de Cristo, que lo vimos ahí en Gálatas, que ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni varón, sino todos somos unos en Cristo. Colosenses nos dice también lo mismo, y Efesios nos dice igual lo mismo, hermanos, que ya fuimos uno en Él, en el Señor Jesucristo, hermanos, y que somos redimidos por su sangre de Cristo, somos redimidos, hermanos. Entonces, hermanos, esas son las características que atallan, hermano, que la iglesia está arriba en el cielo y que no está aquí en la tierra, hermano, como muchos dicen, que la iglesia pasará la tribulación. Pero viéndolo, los hermanos, la iglesia ya no está aquí, hermanos, sino la iglesia se encuentra en el cielo, hermanos. Otro punto importante que nos dice que estos son hechos o fueron hechos, hermanos, reyes y sacerdotes, hermanos, para reinar sobre la tierra en el milenio, hermanos. Y la única, hermanos, que va a reinar con Cristo en la tierra, hermanos, que va a ser reinar con Cristo en las naciones, hermanos, es la iglesia, hermanos. Y los únicos que se hicieron reyes y sacerdotes es la iglesia, hermanos. Nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. Y entonces, el único que nos hizo reyes por medio de Cristo es la iglesia, hermanos. ¿Sí? Fue la iglesia. Este es el título, hermanos, que se le otorga, hermanos, es otorgado solamente a la iglesia, hermanos. El que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra con Dios, con Cristo, hermanos. ¿Sí? Miremos lo que el apóstol, hermano, lo que el apóstol Juan le dijo a las 7 iglesias que estaban en Asia, hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, del verso 4 hasta 6, hermanos. Amén. Y vamos a ver ahí lo que le dijo Juan a las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén.
momento, por favor, un momento. Bien, dice: gracia y paz de vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces aquí vemos, hermano, que la iglesia, como Juan le dice a las iglesias, las 7 iglesias, dice: gracia y paz de vuestro Dios, que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para con Dios. ¿Para qué, hermanos? Probablemente reyes y sacerdotes para con Dios su Padre, al sea la gloria. Entonces, los únicos hermanos que igual el grupo que tiene, hermanos, que nos hizo reyes y sacerdotes, es la iglesia, hermanos. No hay otro grupo que haya hecho reyes y sacerdotes, sino solamente la iglesia, hermanos. Y, hermanos, y también el apóstol Pedro también reconoce este real sacerdocio, hermanos, para la iglesia, hermanos. Vamos ahí a 1 de Pedro 2:9. No solamente Juan, sino que también el apóstol Pedro reconoce, hermanos, este real sacerdocio que es dado para la iglesia, hermanos. 1 de Pedro 2:9. Amén. Ya que se terminamos, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, fíjense, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El único grupo, hermanos, que tiene este título, hermanos, es la iglesia de reyes y sacerdotes, ¿sí? Donde Juan les dice: esos reyes y sacerdotes. Y también el apóstol Pedro, hermanos, reconoce esto, hermanos. Dice que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, ¿quién fue? Cristo, hermanos. Entonces, esto es meramente para la iglesia, hermanos. Bien, el punto otro, hermano, dice que ellos reinarán sobre la tierra. La iglesia reinará con Cristo sobre la tierra, hermanos. Eso ya lo vimos en 2 de Timoteo 2:12, en 1 Corintios 6, del 3 al 2, y 1 Corintios 4:8, hermanos. Si gustan estudiar, hermanos, ahí, repito, 2 Timoteo 2:12, o todo el capítulo, hermanos. 1 Corintios capítulo 6 y 1 Corintios capítulo 4, hermanos, ¿sí? Donde dice que la iglesia reinará con Cristo sobre la tierra, hermanos. No hay otro grupo al que se le dé que va a reinar con Cristo la tierra, sino que solamente a la iglesia, hermanos. Como los 24 ancianos, hermanos, la iglesia también es un grupo incontable, hermanos. ¿Se acuerdan que dice que los ancianos eran millares de millares? La iglesia es lo mismo, hermanos, es incontable. Entonces, ahí tenemos, hermanos, que los 24 ancianos, hermanos, son sombra, o son símbolos, perdón, hermanos, de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Ya vimos. Porque a los únicos que tienen coronas, hermanos, vimos que los 24 ancianos tienen coronas, llenos de coronas, y el único que se le promete coronas, hermanos, es al grupo de la iglesia, hermanos. No hay otro grupo que se le prometa, o que la Biblia diga que se le dé esas promesas de las coronas, hermanos. Bien, entonces vemos ahí, hermanos, que ellos reinarán con Cristo, la iglesia. Ahí ya le di las citas, hermanos, y dice que obviamente que así como también los ancianos eran millares de millares, la iglesia es un grupo incontable, no se puede contar, hermanos. Estas son evidenciasmente suficientes, hermanos, para demostrar que los 24 ancianos, hermanos, son la iglesia de Cristo, redimida de entre las tribus y las naciones del mundo, hermanos. Y algo que no se logró, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos. Todos estos datos solo pueden apuntar al tiempo de la iglesia, hermanos. No apuntan, si lo queremos meter nosotros al punto, hermanos, del grupo de hermanos o a lo largo del Antiguo Testamento, no cuadra, hermanos, no encaja, hermanos, porque solamente esto encaja en el grupo de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Porque a la iglesia se le dan esas coronas, esas promesas. Y los únicos que vemos ahí que los ancianos tienen esas coronas, hermanos. Entonces,
Estos son datos importantes que muestran, hermanos, que esos 24 ancianos, hermanos, son símbolo, hermanos, de la iglesia. Al demostrar que los 24 ancianos, hermanos, son la iglesia, queda demostrado también, hermanos, que la iglesia está en el cielo, hermanos, y no está aquí en la tierra como muchos dicen que la iglesia va a estar aquí en la tierra en la tribulación. No encaja eso, hermanos. Que otros queda demostrado que la iglesia tampoco se encuentra aquí, hermanos, sino que está en el cielo. ¿Qué está haciendo, hermanos? Adorando al Cordero antes de que Él venga en su segunda venida, que ya lo vimos ahí en Apocalipsis 11, hermanos. Con lo cual, hermanos, también queda claro que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, se dará antes de la tribulación, hermanos. Entonces, hermanos, tienen derecho a hacer juicio de este estudio, hermanos, tienen todo el derecho. Digo, porque somos humanos y nos podemos equivocar, hermanos, ¿sí? Por eso tenemos la obligación nosotros de escudriñar la escritura, hermanos, ¿sí? Pero hay evidencias, hermanos, que demuestran que esos 24 ancianos pueden ser el símbolo de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos 24 se nos dice que tienen coronas, y los únicos que tienen coronas o le promete coronas es a la iglesia, hermanos. Entonces también demostramos, hermanos, que la iglesia no va a estar aquí en la tribulación, sino va a estar allá con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, concluimos, hermanos, gracias a Dios primeramente, gracias a mis hermanos por permitirme este tiempo, y concluimos, hermanos, escuadriñen, estudien, hermanos, ¿sí? Porque tenemos esa obligación de escudriñar la escritura por nosotros mismos. Pero las referencias o los que se dio sobre que esos 24 ancianos son símbolo de la iglesia, hermanos, entonces, hermanos, queda demostrado que la iglesia no pasará y que no pasará la gran tribulación. Y también ya lo vimos en Mateo, hermanos, Mateo 24, que no encaja con la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, oremos gracias a Dios por este momento, por este estudio, hermanos, y todo se lo debemos a Él, hermanos. Padre, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias que esta semilla, que este estudio, Señor, sea de mucha riqueza, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Los errores, Señor, son míos, Señor, como hombre, pero todos los aciertos, Padre, son tuyos, Padre. Te pido, Señor, que todo esto, Señor, este estudio, Señor, dé fruto en nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú, mi Señor, seas el que nos guíes en toda verdad y toda justicia. Gracias por este momento, compartir con mis hermanos aquí reunidos, Señor, el conociendo un poquito más de tu palabra, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, por mi vida, Señor, por la vida de sus familias, Señor, y por la vida de aquellos hermanos que no han podido venir, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a sus vidas, a su corazón, Señor, a sus vidas, Señor. Gracias por este momento, Señor, que permitiste, Señor, que vuelvo a decir, Señor, no somos aptos, Señor, pero tú has hallado gracia en cada uno de nosotros, Señor. Y todo lo que nos des, Señor, como dijo el apóstol Pablo, todo, Señor, lo que has recibido, no me he negado a darlo, Señor. Así que, Señor, de la misma manera, Señor, todo lo daré, Señor, respecto a tu palabra, Señor. Gracias te doy por mi vida, y gracias, Padre, por este momento en compartimiento de tu palabra con mis hermanos. Todo esto te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Unos minutos.